Les saludo en el Señor en esta mañana. Vamos a iniciar nuestra escuela bíblica dominical. Y para hacerlo, lo primero que vamos a hacer es presentarnos delante del Señor en oración, rogando que Él nos acompañe, nos dirija en esta hora, para que podamos crecer en el conocimiento del Señor, de su palabra, y también para ser edificados por ella. Así que voy a invitar a nuestro hermano Christopher, que nos pueda dirigir en una oración inicial para esta escuela dominical de hoy. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor de nuestras vidas, te agradecemos, Padre, en esta mañana porque podemos reunirnos con nuestros hermanos en tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos provees los medios necesarios para poder seguir comunicados pese a las circunstancias. Te pedimos, Señor, de que tu nombre hoy sea glorificado en todo lugar, porque hoy es tu día. Padre Santo, te pedimos que en esta reunión que vamos a tener en este momento, que es tu escuela dominical, permitamos, Señor, permite tú que podamos ser edificados en nuestros corazones. Que esta serie de lecciones que se comenzarán a ver, Señor, sean de beneficio para cada hermano, para cada familia. Te pedimos, Señor, que tu amor, que tu misericordia, que tu ley siempre esté presente y guardada en nuestros corazones. Por Cristo Jesús te agradecemos todo. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, estuvimos varios meses estudiando el estudio, valga la redundancia, Alégrense las Naciones. Yo les quiero comentar que en la plataforma de la Escuela Bíblica Dominical está todo el material allí, por si usted no alcanzó a terminar la lectura del libro de John Piper o de los materiales o videos que allí están. Usted tiene la libertad, ¿cierto?, de verlos cuando quiera. Eso es una ventaja de tener estas plataformas. Así que le invito a que pueda usar ese material que ha sido dispuesto para que podamos crecer juntos en la Escuela Bíblica Dominical. Y a partir del día de hoy, como hemos venido anunciando, vamos a iniciar una nueva serie que se llama El poder y la derrota del pecado, el enemigo que llevamos dentro, basado en un libro escrito por Chris Lundgaard. Vamos a hoy día hacer una introducción acerca del tema y también una reseña del contenido del libro y animarnos unos a otros también para que podamos seguir esta serie que iniciamos hoy, y con la ayuda del Señor esperamos terminar a fines de diciembre o las primeras semanas del mes de enero del 2021. Así que yo voy a compartir pantalla para que podamos iniciar esta clase de hoy. Ustedes me dicen, por favor, si se ve bien. ¿Se ve bien? Se ve bien. Perfecto. Bien, vamos a hacer una clase hoy día. Espero que tengamos hartos minutos después para preguntas o comentarios. Pero primero, a modo de contexto, y un poco para explicar por qué elegimos este tema, ¿cierto?, del pecado y cómo el creyente lucha contra el pecado. Tenemos que tener presente de que estamos viviendo una época en la cual esta palabra pecado y la doctrina acerca del pecado está muy distorsionada y muy afectada, ¿cierto?, por todo lo que hemos visto. Recuerden ustedes la última clase, ¿cierto?, que nos dio el pastor Andrés Yesque, sobre cómo la sociedad actual está secularizada, cómo hay una mirada post-cristiana, y por lo tanto esto del pecado también es afectado por la sociedad actual. Pero esto no es nuevo, ¿ah? Esto desde el inicio de la iglesia cristiana ya ha habido justamente una comprensión equivocada, alejada de las escrituras acerca de la situación del pecado. Por ejemplo, hoy día, y sobre todo en las religiones más orientales y en la sociedad más secularizada,
se tiende a pensar que el ser humano es un ser moral, espiritualmente neutro o bueno, es decir, que nace bueno, que tiene la tendencia natural, ¿cierto?, a hacer las cosas buenas y es en su libertad, en su ejercicio de su propia autonomía, el que decide hacer lo malo, ¿no? Pero nace o neutro o espiritualmente bueno. Eso es lo que, por ejemplo, enseñaba ya a fines del siglo IV, inicio del siglo V, un monje britano que es Morgan Pelagio, y que justamente él negaba que la doctrina del pecado original. Adán pecó, pero sin embargo, Pelagio enseñaba de que ese pecado que cometió Adán allá en el Edén no se transmitió al resto de la humanidad, de tal manera que cada ser humano que nace después de Adán, decía Pelagio, nace de la misma naturaleza de Adán antes de caer, es decir, bueno, y por lo tanto tenía la capacidad de hacer lo bueno y era su elección obedecer y hacer las cosas que Dios le manda. El pelagianismo entonces es una herejía que fue muy combatida por Agustín de Hipona y por la iglesia cristiana de aquella época, donde en definitiva la humanidad, el pelagianismo enseña que la humanidad nace libre de culpa, por lo tanto la gracia no tendría un papel en la salvación de las personas, y lo importante es obrar siguiendo el ejemplo de Jesús, porque el ser humano tiene la capacidad para hacerlo. Eso es absolutamente contrario a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, y eso ha afectado a la iglesia a través de la historia. Si bien es cierto, Agustín tuvo éxito en combatir a Pelagio, sin embargo, los restos de esta herejía han ido permeando a través de la historia a la iglesia en general, y las sociedades humanas actualmente tienen una visión acerca del pecado muy distinta a lo que enseñan las escrituras. Las personas se convencen a sí mismas que está todo bien con ellas, que no hay, como ellos son autónomos de Dios, no tienen que rendirles cuenta a Dios en definitiva, son ciegos y no ven la horrible corrupción del alma y no se dan cuenta de que están bajo la ira de Dios, que es santo y justo. ¿Qué es lo que enseña la Escritura respecto al tema del pecado? Podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 6 de la Confesión de Westminster, que yo recomiendo que ustedes puedan revisar en detalle. Ahí tenemos claramente la enseñanza de las Escrituras acerca de que justamente nuestros primeros padres pecaron desobedeciendo a Dios, eso lo vemos en Génesis capítulo 3, y por ese pecado Adán y Eva caen de su justicia original y pierden la comunión con Dios y están expuestos, ¿cierto?, a la muerte, quedaron muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, es decir, en su mente, en sus afectos, en su voluntad, es una corrupción total, lo que también en la reforma, ¿cierto?, y la visión reformada es la depravación total del ser humano. Y lo otro que es importante destacar de esta enseñanza bíblica es que siendo Adán y Eva la raíz de la raza humana, esta culpa de este pecado fue imputada a su posteridad, es decir, a toda la humanidad. Todos los hombres, todos los seres humanos, hombres y mujeres, nacemos pecadores. Hay una frase que siempre me gusta recordar que es, nosotros pecamos porque somos pecadores. Muchas veces hay gente que enseña que la gente es pecadora porque peca. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. El Salmo 51:5 lo dice muy claro. Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso en Salmo 51, versículo 5. Entonces, esta influencia del mundo y esta visión equivocada acerca del pecado, que está alejada de las escrituras, ha afectado también a muchos cristianos. Y justamente esto es lo que provoca el pecado. Nos engaña y nos hace pensar de que no es tan serio el pecado, que nos hace olvidar la naturaleza maligna del pecado y nos hace
quitar la vista de el aborrecimiento que tiene Dios hacia el pecado. Por lo tanto, la iglesia tiene una labor muy importante en enseñar y recordar a todos los creyentes, especialmente a los que son miembros de la iglesia, el cuidado y la ocupación que debemos tener en la lucha contra el pecado. No bajar la guardia y tener una visión correcta, de acuerdo a las Escrituras, acerca de lo que es el pecado y cuál es la lucha que debemos tener. Nosotros sabemos por las Escrituras que el Señor envió a su Hijo Jesucristo, ¿cierto?, para que muriera en la cruz por su pueblo, por sus escogidos, y por medio del sacrificio de Cristo, entonces somos redimidos, es decir, rescatados de la condena del pecado. Somos rescatados de la muerte y, por lo tanto, hemos sido librados de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio de Cristo. No solo eso, sino que también sabemos por las Escrituras que el Señor nos ha dado de su Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es quien regenera el corazón para hacer una nueva criatura, un nuevo corazón, y el Espíritu Santo que mora en el creyente obra la santificación y nos fortalece para luchar contra el pecado. Pero aquí surge una pregunta ineludible y que seguramente cada uno de nosotros es una pregunta que siempre la hemos hecho. Y el autor del libro que vamos a estudiar justamente la pone como causa de por qué él quiere compartir este texto. Y es que si Dios me redimió del pecado, si Dios me ha dado su Espíritu Santo para mi santificación y para luchar contra el pecado, ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando a pesar de todo lo que el Señor ha hecho por mí para que yo me libre de la naturaleza del pecado? Sin duda que Jesús, cuando murió en la cruz, clavó allí nuestros pecados. Nosotros hemos muerto al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Sin embargo, esta corrupción de la naturaleza dura toda la vida, incluso en aquellos que hemos sido regenerados. Y aun cuando el pecado ha sido perdonado, aun cuando este efecto del pecado es amortiguado por medio de la fe en Cristo, sin embargo, ella y todos los efectos son verdaderas y propiamente pecado, así lo dice la Confesión de Fe de Westminster. De tal manera que hay residuos de este pecado que siguen estando presentes y que van a seguir estando allí hasta que el Señor venga por nosotros o nosotros estemos en su presencia y después de nuestra muerte. De tal manera es por qué sigo pecando y cómo debo luchar contra ese pecado que mora en nosotros. Esa es la razón por la cual este autor, Chris Lundgaard, escribió originalmente en inglés El enemigo que llevamos dentro, en el año 98, y que después fue traducido al español en la editorial Eternidad en Colombia, El enemigo que llevamos dentro, que déjenme decir que lo he buscado por cielo, mar y tierra y no lo he podido encontrar. De hecho, para comprarlo incluso está agotado en las tiendas de Colombia por Amazon o por otras librerías. Pero sí, gracias a Dios, llegó a mis manos el ejemplar en papel de la versión en portugués. El español se publicó en 2003 y en portugués en el año 2004, El mal que habita en mí. Así que ese es el texto que estamos usando. Estamos traduciendo desde el portugués al español. Lo más probable es que el libro en español sea mucho mejor, una mucha mejor traducción, pero es lo que tenemos y es lo que podemos compartir con mis hermanos y hermanas. ¿De qué trata este libro? ¿Qué es lo que intenta hacer el autor con este libro a partir de esta realidad del pecado y cómo luchar contra el pecado en la vida cristiana? Primero hablemos un poquito del autor, el pastor Chris Lundgaard, de acuerdo a la última reseña que encontré del año 2019, de tal manera que en este año con pandemia no desconozco efectivamente en qué situación pueda encontrarse o si sigue estando misionando allá en Eslovaquia. Trabaja para la agencia Misión para el Mundo de la Iglesia Presbiteriana en América. Así que es un hermano presbiteriano y que ha estado trabajando en Europa cumpliendo la labor misionera. Y este autor
fue estudioso, ¿cierto?, de los escritos de Packer, un destacado teólogo inglés que falleció hace unos meses atrás, muy reconocido por sus enseñanzas teológicas, y él comenta y hace un comentario respecto al libro que escribe Chris Lundgaard, diciendo que presenta la enseñanza de John Owen, un puritano del siglo XVII, en la batalla con el pecado, ni más ni menos, sin cáscara, dice, y actualizado para los lectores de hoy en día, con las preguntas que nos ayudan a tomar en serio la lucha. Se refiere a la lucha contra el pecado. Entonces, Chris Lundgaard lo que hace es, al verse impactado, ¿cierto?, por la manera en que John Owen y sus escritos del siglo XVII tratan acerca del pecado, y también los escritos de J.I. Packer, que también bebe de la teología puritana, logra encontrar un camino para responder, de acuerdo a las Escrituras, a la gran pregunta que él se hacía: ¿por qué sigo pecando? Una pregunta que en el prefacio del libro él expresa que lo atormenta desde mucho tiempo y que le permite entonces encontrar una respuesta en el libro de John Owen. ¿Quién es John Owen? John Owen es un puritano del siglo XVII. Spurgeon lo cataloga como el príncipe de los puritanos. Puritano es aquel movimiento, ¿cierto?, en Inglaterra, de la reforma de la iglesia en Inglaterra, después de que Enrique VIII se separara la iglesia de Inglaterra de la iglesia apostólica y católica romana, y que estos hombres que fueron alimentados y nutridos con la reforma de Calvino, impulsan en Inglaterra una reforma más profunda. Ellos criticaban a la iglesia de Inglaterra, que todavía quedaban vestigios bastante claros del catolicismo, especialmente en el ámbito litúrgico, en el ámbito de las ceremonias, y los puritanos en el siglo XVII promovían que la iglesia fuera mucho más profunda de la reforma, es decir, por eso más pura, que la iglesia pudiera purificarse mucho más de todos los vestigios ciertos del catolicismo que se alejaba de las enseñanzas de las Escrituras. Hay una gran cantidad de datos históricos, biográficos de John Owen que no vamos a tratar acá. Sin embargo, solo quiero mencionar la literatura o los libros que generan o están en la fuente de por qué Chris Lundgaard escribe este libro más sintético y en un lenguaje más actualizado. Y este autor, John Owen, que tiene muchos libros que ustedes pueden encontrar en librerías, como por ejemplo el libro La mortificación del pecado, ese está en la Cruzada de Literatura Cristiana aquí en Santiago, y también el libro sobre el pecado que habita en los creyentes. Son obras bastante monumentales y en inglés están completas, pero en español suelen estar resumidas, ¿no? De hecho, si alguien quiere tener acceso a alguna información más breve de, por ejemplo, la mortificación del pecado, me la pide y yo le puedo compartir un archivo en PDF que está publicado con permiso y se lo puedo enviar, pero también el libro está en librerías. Y si alguien quiere conocer un poco más de la vida de John Owen, de su trabajo, fue contemporáneo a John Bunyan, el escritor de El Peregrino, puede acceder a ese link. En la plataforma también va a estar compartido, donde hay una buena biografía de John Owen. Es interesante conocer el movimiento puritano y cómo se llevó el desarrollo, ¿cierto?, de la reforma de inspiración calvinista en Inglaterra y en Escocia, donde surgió la iglesia presbiteriana. Pero en particular en Inglaterra los puritanos tuvieron un rol muy importante. Entonces, Chris Lundgaard en la práctica dice en el prefacio, él considera a John Owen como su coautor. Si hubiera estado vivo, dice que capaz que lo hubiese demandado por plagio, dice. Pero él toma y rescata todos los escritos de John Owen, escritos en el siglo XVII, y el mismo autor dice con un lenguaje que hoy día es complicado para los lectores de esta época posmoderna, y él lo que hace es escribir la teología de John Owen, pero en un lenguaje más actualizado y con ejemplos más de la época contemporánea para que pueda ser
más fácil para que los lectores puedan interiorizarse y interesarse por este tema. Así que yo creo que eso ha sido un gran acierto de este autor y que nos permite a nosotros hoy día compartir cada semana un capítulo de este libro, y son capítulos relativamente breves, de 5 o 6 páginas cada uno de ellos, así que nos permite trabajar en profundidad. ¿Cómo está compuesto el libro? Tiene 4 partes este libro, y la primera parte, y siempre siguiendo cómo John Owen enseñó acerca de la doctrina del pecado y la lucha que el creyente tiene con el pecado. La primera parte aborda a la naturaleza del pecado. Es decir, qué es lo que es el pecado y cuál es el poder que tiene el pecado en el creyente. Y ahí el texto fundamental que se utiliza para estudiar este tema es el Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Y es un texto muy importante de las Escrituras, donde ha habido cierta controversia respecto de a quién se está refiriendo Pablo cuando habla acerca del pecado. Voy a invitar a que abran su Biblia en Romanos 7:14, para que podamos leer algunos textos seleccionados. No lo vamos a leer completo, solo para entender un poco por qué hay cierta controversia en cuanto a la interpretación de este pasaje, cosa que Chris Lundgaard no se ocupa en eso, sino que él asume directamente de que es una autobiografía del mismo apóstol Pablo, y por lo tanto asume el hecho de que quien está escribiendo este texto del pecado que mora en él y la lucha que tiene con el pecado es de un creyente como todos nosotros. No se trata de un no creyente. Hay algunos que dicen, no, esto no lo puede estar diciendo un creyente. Cuando, por ejemplo, dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, y sigue el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay algunos que han dicho, esto no puede ser un creyente, porque un creyente sabe cómo servir a su Señor, pero acá está hablando de alguien que está esclavo del pecado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cómo leer este texto, y hay que leerlo completo y en su contexto, especialmente también desde el capítulo 1 de Romanos y después el capítulo 8, también hay que tenerlo muy a la vista, para comprender de que aquí no se trata de un no creyente, tampoco se trata de un creyente inmaduro, sino que se trata de la realidad que todos los creyentes tenemos en nuestra vida. Que si bien es cierto el corazón ha sido transformado y cambiado por el Espíritu Santo, regenerado por el Espíritu Santo, aún permanece el pecado en nosotros y que ha corrompido todo nuestro ser, y ese pecado está en nosotros de tal manera que nos hace hacer aquello que no queremos, porque el Espíritu Santo ha cambiado nuestra voluntad, pero tenemos que luchar contra eso y tenemos que comprender de que este enemigo está dentro y tenemos que conocerlo de tal manera de cómo opera, de cómo trabaja este pecado en nosotros, que el apóstol Pablo le llama la carne o la ley del pecado, para que podamos salir victoriosos sobre ella, comprendiendo de que es el Espíritu Santo quien hace que nosotros salgamos victoriosos. Eso trata en la primera parte del libro, que va desde el capítulo 1 al capítulo 4. En segundo lugar, trata de cómo el poder del pecado actúa, o cuál es el modus operandi, ¿cierto?, del pecado en el corazón y en la vida del creyente. Y ahí el autor trabaja el texto que está en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, un texto también muy, muy conocido por nosotros, ¿cierto?, y que habla de cómo nace el pecado. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o los propios deseos carnales, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hay una serie de pasos que está aquí en estos versículos de Santiago, que hablan cómo el pecado actúa en el corazón del creyente. La tercera parte
y que es solamente un capítulo del libro, que es el capítulo 10, perdón, la segunda parte son los capítulos 5 al 9. La tercera parte habla de las consecuencias o del resultado del pecado. ¿Qué es lo que produce en definitiva el pecado? Y basándose en Apocalipsis 2:4, que es uno de los textos que allí se utiliza, genera el enfriamiento de nuestro primer amor. Eso es lo que provoca el pecado en el creyente. Por lo tanto, hay que luchar contra el pecado, porque si uno se deja estar, cada día eso va enfriando nuestra comunión con el Señor y el primer amor. En Apocalipsis 2:4, tengo contra ti, le dice la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Eso es el resultado del pecado. Y finalmente, la cuarta parte del libro trata acerca de cómo es la victoria sobre el pecado, y tiene un nombre bastante particular, dice, clavando la tapa del ataúd. Está hablando acerca de la mortificación del pecado, es hacer morir, ¿cierto?, la carne en nosotros y vestirnos nuevamente, vestirnos cada día del nuevo hombre, de la nueva mujer en Cristo. Y por lo tanto, última parte del libro nos da la esperanza, ¿cierto?, de que efectivamente el creyente siempre sale victorioso por medio de la fe en Jesucristo. Justamente cualquier actitud de resistencia al pecado va a resultar inútil si no esa resistencia no se ve acompañada de la fe en Jesucristo, la fe en lo que Él obró en la cruz, y en definitiva en comprender de que la única manera de vencer la carne que mora en nosotros, que habita en nosotros, es por medio de la acción del Espíritu Santo que aplica en nosotros la obra santificadora, ¿cierto?, que el Señor nos ha provisto. Es comprender que nosotros no somos capaces de vencer el pecado por nuestras propias fuerzas, sino que solamente confiando en el poder del Espíritu Santo, pero siendo activos, ¿cierto?, en el uso de los recursos que el Señor nos da en su palabra o los medios de gracia para triunfar sobre la carne y el pecado. Hay dos textos bíblicos allí, en Hebreos capítulo 2 y en Hebreos capítulo 4. Ambos textos nos hablan acerca de la confianza que debemos tener en que en Cristo nosotros somos victoriosos. También está Romanos 8, ciertamente, pero en particular quisiera leer lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Se refiere a nuestro autor de la salvación, el mediador, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Dónde está la victoria del creyente sobre su propio pecado que mora en su corazón? Está en poner su fe en aquel que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y un poco más adelante, en el capítulo 4, versículo 15 y 16, que habla sobre Jesús, el gran sumo sacerdote, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De tal manera que, lejos de ser este estudio algo que nos pueda causar más depresión de la que podemos sentir por reconocer efectivamente el pecado que mora en nosotros, es para tener esperanza y para tener la confianza de que, puesta nuestra fe en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación, y en el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, podemos salir victoriosos, tal como el apóstol Pablo lo dice en sus cartas. Él, reconociendo su lucha, reconociendo la batalla que tiene contra la ley del pecado que mora en él, él termina en Romanos 7, versículo 25, diciendo, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está la razón de nuestra victoria sobre el pecado. El pecado no puede enseñorearse del creyente, porque ya ha sido vencido, ha sido clavado en la cruz. Sin embargo, sigue estando presente, y la responsabilidad del creyente es luchar todos los días en contra de esa naturaleza pecaminosa que sigue morando en el corazón.
Eso es lo que trata acerca de este libro. La verdad es que es muy interesante cómo lo aborda el autor, Chris Lundgaard. A mí me resultó muy atractivo porque además el autor suele citar textos de alguna literatura como Moby Dick u otros libros que son interesantes porque si uno no los ha leído como que se entusiasma y empieza a leerlos también, pero lo hace también de una manera de fácil lectura y como dice el título del libro, hay un texto, un subtítulo que dice una conversación franca acerca de la lucha contra este pecado que mora en nosotros. Eso es la invitación que hace el autor, es que realmente seamos honestos, humildes en revisar nuestra vida y ver cómo efectivamente el pecado está afectando nuestra comunión con el Señor e invitándonos a tomar acción para poder, con la ayuda del Espíritu Santo que mora en el corazón de los creyentes, salir victoriosos. Solo un anticipo, solo un adelanto, y esto para que usted pueda animarse, si no lo ha hecho aún, lo puede hacer, leer el capítulo 1 que ya está disponible en la plataforma de la Escuela Bíblica Dominical. El capítulo 1 de este texto que se titula el mal que está a mi lado, habla de 4 verdades y que las encontramos justamente ahí en Romanos capítulo 7. La primera verdad es que tenemos que comprender de que el pecado, el hecho de que el pecado habita en nosotros es una ley. Aquí Pablo está usando la ley como una metáfora. No se está refiriendo a que la ley de Dios sea la ley del pecado, ni mucho menos. De hecho, el capítulo 7 parte diciendo de que la ley es santa y dice que no podemos decir que la ley de Dios es pecado para nosotros. No, la ley de Dios evidencia nuestra debilidad y nuestro pecado delante de la majestad de Dios, por lo tanto la ley es santa. ¿A qué se está refiriendo Pablo entonces cuando dice que hay una ley en nosotros que nos lleva a pecar? Lo hace como una metáfora en 2 perspectivas. La primera es que el pecado que mora en el creyente gusta de engañarnos siempre, mostrándonos ciertas recompensas y castigos si hacemos lo que nos impulsa a hacer o si no lo hacemos. Por ejemplo, un ejemplo muy típico de cómo el pecado, la carne, nos engaña ofreciéndonos ciertas recompensas. Si tú eres parte de una familia que no es creyente y tú dices, bueno, si yo voy a hablar del evangelio en medio de esta familia a la cual yo amo, a la cual yo quiero, la carne que mora en el corazón dice, no les hables del evangelio directamente porque lo que vas a hacer es vas a afectar la unidad de la familia. El pecado dice, mira, no hables del evangelio. Y la recompensa, ¿cuál sería? Que tu familia va a seguir siendo unida. Y es muy importante que tú veles por la unidad de la familia. Ahí el pecado está actuando de manera engañosa, ofreciendo una recompensa, convenciéndonos a nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos, pensando de que no es bueno predicar el evangelio porque genera desunión en la familia. O al revés, el pecado actúa en nosotros como una ley que nos dice, mira, si tú haces esto que puede parecer correcto, ¿cierto? A la luz de la palabra, vas a afectar la relación con otras personas. Por lo tanto, vas a pasar tiempos difíciles, vas a sufrir, vas a tener algo que tú no te mereces, porque tú has hecho tanto esfuerzo en tu vida y por lo tanto el pecado empieza a engañar y a entregar, a plantear como una ley de que si tú haces vas a recibir cierta recompensa y si tú no lo haces vas a recibir ciertos castigos e incluso maltratos por parte de la carne. ¿Qué es lo que busca la carne en definitiva? Destruir el corazón del ser humano, llevarlo a la muerte, por lo tanto actúa de manera engañosa. Esa es la perspectiva a qué se refiere Pablo cuando dice que hay una ley en nosotros que nos lleva a pecar. Y la otra perspectiva es la semejante a la ley, a las leyes naturales, que podríamos comprender como una fuerza, un impulso que nos lleva a hacer las cosas según lo que esta ley nos quiere hacer. Y pone el ejemplo el autor allí de la ley de gravedad. Si uno deja un cuerpo, ¿cierto? Lo toma en altura y lo deja caer,
indefectiblemente por la ley de la gravedad, por la fuerza de gravedad, ese objeto va a caer a tierra. Independiente del peso que tenga, ¿cierto? Va a ser atraído por la gravedad y va a ser llevado hacia el suelo. Así también actúa el pecado que mora en el creyente. Es una fuerza, un impulso que uno tiene que aprender a contrarrestar, pero que está presente en el creyente y debemos comprender, reconocer y tomarle el peso con seriedad de que es así, de que si uno se deja estar, si uno no es diligente en fortalecer su fe en el Señor, de alimentarse de la palabra del Señor, eso indefectiblemente va a provocar que el pecado avance en nosotros, que el pecado genere aquello que busca, que es destruir nuestra vida. Entonces, la primera verdad que trata el capítulo 1 es que el pecado habita en nosotros y eso es una ley, y por lo tanto uno tiene que asumirlo y tiene que tomar las armas que el Señor nos da para poder batallar contra esa ley. Lo segundo es que la segunda verdad que encontramos en Romanos 7 es que esa ley no está fuera de nosotros. Esa ley no es externa a nosotros. No es que lo que pase afuera nos contamina. El mismo Señor Jesucristo enseñando a los fariseos en particular, cuando le criticaban porque los discípulos no se lavaban las manos, dicen, no, lo que contamina al hombre no es lo que está fuera del hombre, sino que lo que viene de dentro del hombre es lo que contamina al ser humano. Entonces, esa ley está dentro de nosotros. Esa es la segunda verdad que Pablo relata en Romanos 7. Dice que él ve que encuentra que dentro de sí mismo está esa ley del pecado actuando y operando desde dentro, desde el corazón. Ahí está radicado esta carne, esta ley del pecado. Y eso lo hace complicado porque el corazón, la misma palabra del Señor nos enseña, dice, el corazón es engañoso. El pecado se esconde como una alimaña, ¿cierto? Que se esconde en los escondrijos del corazón y es difícil verlo. De hecho, Juan Calvino, refiriéndose justamente a la lucha contra el pecado, dice, cuando el enemigo es invisible, mayor es el peligro. Y la ley del pecado que mora en nosotros se esconde dentro de nuestro corazón. Y por eso Pablo gime, dice, ¿quién me librará? ¿Quién me librará de esta ley que veo en mis miembros, que veo en mi voluntad, que veo en mis afectos, que veo en todo mi ser? No solo el cuerpo, que alguien podría malinterpretar cuando Pablo dice ahí que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se está refiriendo a que lo malo está en el cuerpo, como si fuera un dualista griego, sino que lo que se está refiriendo a él es que todo su ser, su mente, su voluntad, sus afectos, su cuerpo, dice, ve que está allí la ley del pecado. ¿Y dónde radica la ley del pecado? En el corazón, que es la esencia de la vida completa del ser humano. Ahí está oculto en el corazón. La pregunta que uno se puede hacer es, pero si el Señor regeneró mi corazón, ¿por qué sigue estando allí? Porque tal como hemos visto, ¿cierto?, en la doctrina reformada y comprendemos a través de las Escrituras, es que el Señor completará su obra de purificación de nuestro corazón en el proceso llamado de santificación, no en esta vida, sino que eso lo consumará y lo completará cuando estemos en su gloria. Por eso que el creyente está llamado a crecer en santidad durante su vida, pero jamás lo logrará perfectamente. ¿Por qué? Porque sigue estando allí la ley del pecado, la carne, que nos atormenta y que está allí tratando de hacer lo que esa carne quiere, que es alejarnos de la comunión con el Señor. Así que la segunda verdad, encontramos que esa ley está dentro de nosotros. Ahora, eso es una bendición, queridos hermanos, encontrar esa ley dentro de nosotros, porque solo puede encontrar esa ley y darse cuenta y gemir y diciendo, Señor, líbrame de esta carne, líbrame de esta ley, solamente lo puede hacer aquel que ha sido convertido al Señor. Solamente puede encontrar esa ley dentro de sí mismo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Porque aquel que no ha sido regenerado vive en sus delitos y pecados y no tiene esta lucha en su corazón. Lloyd Jones decía justamente que si tú sientes que tienes esa lucha con el pecado, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Espíritu Santo está actuando en ti y está
llevándote a luchar contra ese pecado. Lo cual no significa que debemos dejarnos estar, sino que debemos justamente armarnos con las herramientas y los recursos que el Señor nos da para luchar contra ese pecado. La tercera verdad, y que vemos también en Romanos 7, es que encontramos esa ley cuando estamos en las mejores condiciones. No hay que engañarse. No es que cuando uno está alejado del Señor empieza a uno a tener mayor lucha contra el pecado. Todo lo contrario, cuando uno ya se empieza a alejar del Señor, el pecado empieza a hacer de las suyas y empieza a campear. Ya empieza a cerrar los ojos, empieza a endurecer el corazón y uno empieza a ser cada vez más autónomo de Dios y a perder de vista la gravedad del pecado. Por lo tanto, cuando encontramos esa ley, cuando estamos en las mejores condiciones, cuando queremos hacer lo bueno, cuando queremos servir al Señor, cuando queremos hacer lo correcto, cuando queremos cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida, cuando queremos amar a Dios con el corazón y al prójimo como a nosotros mismos, ahí es donde la ley del pecado empieza a actuar con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque lo que le interesa y lo que odia la carne que está en nosotros es que nosotros nos acerquemos cada vez más a Dios. Por lo tanto, cuando estamos más lejos de Dios, la carne está feliz. Y no hay lucha, porque ya está ganando mucho terreno en nuestra vida. Y cuando estamos tratando de servir al Señor con todo el corazón, con alegría, que es lo que nos impulsa a hacer el Espíritu Santo en nosotros, es ahí donde el pecado empieza a hacer de sus artimañas y de su trabajo para que nosotros caigamos y nos alejemos. Así que encontramos esa ley cuando estamos en las mejores condiciones, cuando queremos hacer el bien. Eso explica muchas veces por qué cuando la iglesia es llamada a revitalizarse, cuando la iglesia y los creyentes somos llamados a servir con mayor celo, con mayor pasión, con mayor amor por la causa del Señor, ahí empiezan los problemas, ahí empiezan las dificultades, ahí aparece la pereza, ahí aparece cualquier circunstancia que nos distraiga. ¿Qué es lo que pasa allí? La carne está actuando en nosotros para que nos alejemos de lo que el Señor nos manda. Y la cuarta ley, y que es terrible, el autor dice esto es nefasto, pero es la verdad y tenemos que asumirla y tenemos que luchar contra eso. Lamentablemente, queridos hermanos y hermanas, esa ley nunca descansa. No hay un instante en la vida que la carne cese de actuar en nosotros. El pecado lucha de manera incansable para evitar que sirvamos a Dios. Y por eso es tan serio que consideremos este tema. Porque cuando dejamos de pensar y dejamos de trabajar en nuestra vida por nuestra santificación, y luego vamos a explicar un poco de que efectivamente la santificación es obra del Espíritu Santo, pero es Dios actuando activamente en el creyente, pero el creyente también tiene que estar activo, usando los medios de gracia para luchar contra el pecado. No por eso, o sea, no es por nada que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 le dicen, no es una lucha sencilla, no es una lucha fácil, por lo tanto hay que armarse con la armadura de Dios, y eso nos está invitando a una lucha permanente. ¿Por qué? Porque esta ley nunca descansa y suele ocupar artimañas engañosas y suele actuar de tal manera que podamos ser engañados y caer, ¿cierto?, en la tragedia de pecar de manera consciente, pecar de manera tal que no nos arrepintamos, pero sabemos por la gracia del Señor que tarde o temprano al verdadero creyente el Señor lo llevará a arrepentirse, a humillarse delante del Señor. No esperemos que llegue un momento terrible en nuestra vida para que aprendamos a luchar contra el pecado, sino que el momento es ahora. Justamente Packer señala en uno de sus libros, en un libro que escribió que se llama Caminar en sintonía con el Espíritu, cómo encontrar la plenitud en nuestro andar con Dios. Valga decir que Packer también se nutrió mucho de la teología puritana. Él dice, en una de las partes de ese libro, dice, llegar a ser maduro en Cristo depende de aprender a pensar en términos de las verdades y los valores bíblicos y a desaprender todas las formas alternativas de pensamiento que el mundo ofrece. ¿Cuál es el peligro que tenemos hoy día
es que el mundo nos está ofreciendo muchas formas de pensar que son contrarias a la forma de pensar que la Escritura enseña. Romanos 12 dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Es justamente muy interesante porque el énfasis en la mente, porque Chris Lundgaard, siguiendo también a Owen, enseña, y eso es completamente bíblico, ¿cierto?, de que la mente es el centinela del alma. La mente es la primera barrera, ¿cierto?, para luchar contra el pecado. Si nuestra mente no está ilustrada por el Evangelio, no está nutrida por la palabra del Señor, somos presa fácil de filosofías o de pensamientos que son alejadas de la Escritura. Y si la mente se convence de que lo que está haciendo y que es pecaminoso delante de los ojos del Señor, pero la mente se convence de que es correcto hacerlo, pierda cuidado de que si pasa esa primera barrera de la mente, los afectos también caerán, la voluntad se afectará y finalmente el pecado será cometido. De tal manera que el llamado a que nosotros podamos ilustrar con el Evangelio nuestra mente es fundamental. Y eso también implica que nosotros debemos buscar por todos los medios posibles de alimentar nuestro corazón, nuestra vida espiritual con la palabra del Señor, con las verdades bíblicas y con las verdades eternas que están en las Escrituras, en la palabra de Dios, y desaprender muchas cosas que tal vez hemos incorporado y que sobre todo si llevamos tiempo fuera de la iglesia o que llevamos tiempo aprendiendo cosas del mundo, tenemos que desaprender muchas de las cosas que hemos ido incorporando de manera equivocada en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que propone este estudio? Y aquí quiero ya ir terminando para que podamos tener unos minutos de conversación. Es que si queremos luchar contra este enemigo que está dentro de nosotros, que no es un enemigo cualquiera, es un enemigo derrotado, ¿sí? Cristo ya destruyó la raíz del pecado. El pecado no tiene más poder para llevarnos a la muerte porque en Cristo somos más que vencedores. Sin embargo, sí tiene poder, y un poder no menor, para afectar nuestra comunión con el Señor, para llevarnos y engañarnos a hacer lo que no conviene de acuerdo a la palabra del Señor. Es un enemigo real, es un enemigo invisible, difícil muchas veces de combatir, pero para poder hacerlo hay que primero conocerlo. Y el primer aspecto que quiero destacar es ese, que cada uno de nosotros, y ese es un propósito de este estudio, que cada uno de nosotros pueda aprender a conocerse íntimamente y conocer a este enemigo que mora en nosotros, que es la carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa que sigue estando presente en nuestro corazón y con el cual tenemos que batallar. El primer paso para combatir este enemigo es conocerlo y conocerlo bien. Hay dos cosas que conocer, el pecado que mora en nosotros y la obra de Jesucristo, y conocer bien la obra que hace el Espíritu Santo también en nuestra vida en el proceso de santificación. Son las dos cosas que debemos conocer, pero al enemigo interno tenemos que conocerlo y conocerlo bien. ¿Por qué? Porque conocer el pecado que habita en nosotros, que puede ser muy humillante, y eso muchas veces uno le hace el quite. Uno no quiere realmente meterse en las profundidades del corazón y encontrarse con mucha mugre, con muchas cosas que están afectando nuestra vida. Puede ser muy humillante, puede ser muy frustrante, pero será siempre sabio y será una bendición para nosotros. Conocer el pecado que habita en nosotros, por más humillante y frustrante que pueda ser, es nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque si nosotros realmente estamos interesados en descubrir lo que agrada al Señor y evitar cualquier cosa que entristezca su Santo Espíritu, entonces estaremos dispuestos a dar esa lucha cada día con más fervor, con más humildad y aferrados, ¿cierto?, al Señor, que únicamente en el poder del Señor nosotros podemos salir victoriosos. Efesios 5:10, voy a dar lectura, dice lo siguiente. Efesios 5:10. Dice que nosotros, el texto completo, capítulo 5, es que debemos andar como hijos de luz, sed imitadores de Dios como hijos amados. Así parte el capítulo 5, andar en amor, como también Cristo nos amó. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable
al Señor. Si nosotros queremos comprobar lo que es agradable al Señor, debemos vivir como hijos de luz. Y eso significa luchar contra el pecado. Debemos conocer el pecado que habita en nosotros para luchar contra él. Y un poco antes, en el capítulo 4, versículo 30, decimos, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si nosotros queremos conocer y descubrir lo que agrada al Señor, y queremos honrar al Espíritu Santo, es decir, no contristar el Espíritu Santo que mora en nosotros, entonces debemos conocer el pecado que habita en nosotros y luchar contra él con toda decisión y aferrados ciertamente al Señor, porque no tenemos nosotros posibilidad alguna de salir victoriosos si no es por la obra del Señor en nosotros. Hay un texto final que quiero dejar para nuestra reflexión, el Salmo 119, un salmo que habla acerca de la maravillosa palabra de Dios. Y dice en el versículo 11, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cuál es el propósito de luchar contra el pecado? Glorificar al Señor. No pecar contra el Señor, que fue el que nos ha rescatado del pecado y quien es el que nos santifica a través de todo el proceso de nuestra vida cristiana. ¿Cuál es la invitación, queridos hermanas y hermanos? A que podamos estudiar esto como escuela dominical, como comunidad. Cada uno en lo personal va a tener una instancia de poder conocerse mejor. Guiados por este libro nos va a permitir examinarnos a nosotros mismos cuál es nuestra condición, con humildad, puesto los ojos en Jesús. Pero también vamos a tener la oportunidad de poder compartir nuestras reflexiones y apoyarnos y animarnos unos a otros, porque el proceso de santificación sí es un proceso individual que cada creyente lleva con lo que el Señor hace en su vida, pero tenemos que animarnos también unos a otros, porque si queremos que la iglesia se revitalice, cada uno de nosotros debe también revitalizarse, y eso significa aprender a luchar contra el pecado que mora en nosotros, teniendo la confianza y la convicción de que en Cristo somos más que vencedores. Amén.